La defecación es el conjunto de residuos de alimento que el organismo elimina por el ano tras haber hecho la digestión y absorción, podría decirse. Para poder entender estos procesos es necesario un poquito conocer la anatomía del reflejo de la defecación. Por ejemplo, es importante conocer que tenemos el esfínter anal interno representado por la letra A, que representa una masa circular de músculo liso que se encuentra inmediatamente por dentro del ano. Este es la imagen anal y este es el canal anal, la columna pectina. Este músculo circular liso es involuntario y por fuera se encuentra el esfínter anal externo, compuesto por un músculo estriado. Entonces, el reflejo de la defecación es como cualquier otro reflejo, tiene que haber un estímulo, un receptor de distensión, en este caso un mecanoreceptor, una neurona sensorial que capte esa frecuencia de descargas de potenciales de acción a través de ese receptor, que llena un centro integrador, que en este caso sería la médula sacra, ¿no? Del cual a partir van a salir nervios parasimpáticos, ¿no? Su neurona pre, su neurona post, finalmente una célula diana y una respuesta. Esto lo vamos a ver en este ejemplo. Acá está. Acá tenemos el cono sigmoides, acá comienza el recto, ¿no? Ahí se su nombre. Acá se encontrarían los receptores de distensión que se van a una neurona sensorial, sería la ganglio raquídeo, o ganglio raquídeo simplemente, que va a un centro integrador que es el segmento medular S2-S4, que está a nivel del asta intermedio lateral sacro. Acá tenemos una neurona del asta anterior que es motora voluntaria, sería voluntaria parasimpática. Y bueno, finalmente va hacia la parte, bueno, digamos, quizás acá podría faltar la neurona postganglionar, pero acá sobre todo va hacia la parte del músculo. Por este lado lo va a contraer, por este lado va a relajar al esfínter anal interno. Recordar que este es el esfínter anal externo, que es músculo esquelético y no lo hemos puesto acá todavía. Entonces lo que sucede es que las heces llegan por acá y entonces inmediatamente distienden a estos receptores, representados de color turquesa, los cuales envían señales precisamente al área parasimpática, al núcleo del asta intermedio lateral, para que por este lado se contraiga y por este lado relaje el esfínter anal interno. Pero también nosotros percibimos esta distensión, de tal manera que esta neurona sensorial también va hacia la corteza, precisamente el control consciente, y si estamos en un medio social, por ejemplo, de acuerdo si la circunstancia lo favorece, o no lo favorece, lo que hace es sencillamente mandarle señales al núcleo del asta perdón, del asta anterior de la médula sacra, no del asta intermedio lateral, sino del asta anterior, para que vaya a inervar precisamente, este es el nervio pudendo, ¿no? Al esfínter anal externo, para que o lo contraiga o lo relaja. O sea, no solamente basta la acción parasimpática, ¿no? Esta es una parte del control muscular voluntario. Decía que ciertos límites, ¿por qué? Porque esto puede ser acumulativo, ¿no? Cuando la presión del recto, más o menos la presión a nivel de la cavidad rectal, es mayor de 18 o menor de 55, nosotros percibimos esa sensación, un deseo de evacuar. Pero cuando ya supera los mayores de 55 milímetros de mercurio, acá están las diferentes presiones, ya se relaja el esfínter y se evacúa el contenido, ¿no? Lo que dicen, me hice, no me dio tiempo, es lo que sucede. ¿Qué sucede después? Las heces son evacuadas, el recto quedó vacío, ya no hay distensión, ya no hay un estímulo, cesan los reflejos y todo vuelve a reposo. Para hablar de reposo es importante esto. Acá está el recto, ya habíamos hablado del esfínter anal interno, ya habíamos hablado del esfínter anal externo, pero hay un músculo que durante el reposo es importante que está unido a la pubis y que rodea, como que abraza al recto, que es el músculo puborectal, el cual mantiene un ángulo precisamente entre el ano y el recto, forma un ángulo anorrectal mayor de más o menos de 90 grados. ¿Qué sucede en reposo? Esto es lo que debe suceder en reposo. El músculo puborectal debe estar relajado, pero para que permite precisamente, digamos, una adecuada luz. Ese es el reposo. Pero cuando esto se contrae, miren el punto fijo, ¿no?, de inserción del músculo recto a nivel del pubis, lo que va a pasar es esto. ¿Ya? Normalmente este está cerrado, entonces en reposo, esto de acá está contraído. El ángulo rectal es más de 90 grados, acá le he puesto 92. Y el esfínter anal interno
se encuentra contraído. Pero cuando ya tenemos la sensación de empujo y hay necesidad de evacuarlo, obviamente el músculo puboretal se tiene que relajar, el ángulo anorretal aumenta y los esfínteres deben relajarse, tanto el interno como el externo, que ya lo habíamos dicho. ¿No? Pero no solamente es el único mecanismo, no basta solamente, voy a retroceder, no basta solamente la acción parasimpática, lo del ojo parasimpático, ¿no? Para que pueda evacuarse concretamente las heces, sino que tenemos que identificar otros actores a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos también los núcleos esplánicos pelvianos, los núcleos torácicos inferiores, el núcleo frénico, el núcleo del vago y el núcleo facial. Por ejemplo, cuando viene esta distensión, se activa precisamente los núcleos esplánicos pélvicos, que mandan señales arriba a la parte consciente. ¿Por qué? Entonces, ¿qué están aprendiendo? Que esta activación va a tener que ser muchas veces voluntaria, ¿no? Que activan los nervios esplánicos pelvianos para que contribuyan precisamente a contraer y aumentar la presión sobre estas heces y poder salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero también se envía, entonces se contrae la musculatura. Pero también se envía señales al nervio pudendo y elevador del ano para que puedan relajarse finalmente, ¿no? Y también mandan señales al nervio ciático para adoptar la posición de cuclillas que se necesita para hacer la deposición. Que inerva precisamente el ciático, los músculos de la región posterior del muslo. Bueno, también tienen que activarse los núcleos torácicos inferiores para precisamente inervar a los músculos abdominales y aumentar más la presión intraabdominal que ayude a que esto salga, ¿no? Se contraen los músculos abdominales, pero también va al nervio frénico para que el diafragma se contraiga, o sea que uno inspira y aumenta más la presión intraabdominal. También va hacia el nervio vago para que cierre la glotis, de tal manera que el aire que uno ingiere, el aire que uno inspira, la glotis lo cierra y esto aumentar más la presión intraabdominal. Y finalmente los músculos de la expresión facial a través del nervio facial. Entonces, miren la cantidad de estímulos, de respuestas que pueden ocurrir como parte del mecanismo de la defecación. ¿Ya? Se tensan los músculos faciales. Todo eso que acabo de hablar y que lo he explicado es para que aumente precisamente la presión intraabdominal y pueda permitir la salida de las heces. Se expulsan finalmente. Existen otros reflejos, por ejemplo, el reflejo gastrocólico. También a este nivel se tiene que cerrar el esfínter que está entre que es la válvula cecal para permitir el avance. Pero también existe el reflejo ortocólico, el famoso mañanero, en el cual uno está en decúbito dorsal, se levanta y ese reflejo se activa y ayuda precisamente a que se ocurra el proceso de la defecación. Pero existe ciertas patologías de la defecación, ¿no? Que es la incontinencia, que es la pérdida del control voluntario de la defecación. Entonces, esto puede ocurrir precisamente por sección suprasacra. Recuerden que habían señales que se mandaban hacia arriba, a la parte de la corteza control consciente, y luego bajaban. Pero si está seccionado por encima de la médula sacra, no va a llegar a ese. Primero que no le va a llegar las señales, y tampoco va a poder recibir la parte efectora. Por lo tanto, se pierde la defecación y eminentemente nos vamos a valer solamente del componente sacro o componente parasimpático. Otro puede ser el nivel precisamente de la sección de la cauda-equina, ¿no? A este nivel. Otro que se lesione el mismo esfínter anal externo. Por lo tanto, podrá estar íntegra la vía, excepto en su parte terminal, cuando tengan que ir a los músculos efectores. Y otro, por ejemplo, cuando hay traumatismos encefalocranianos, en lo cual hay una pérdida de la regulación consciente, por lo tanto no lo va a poder realizar adecuadamente. Entonces, estos son los eventos. Ahora, en los menores de 2 años, la inmadurez del sistema nervioso central, para hablar precisamente de la corteza es inmadura, y las lesiones medulares, como habíamos dicho, es de la defecación automática. Se produce la incontinencia. No hay control voluntario. Básicamente esa es la definición de defecación automática. Dependemos del sistema nervioso autónomo, dependemos del sistema nervioso parasimpático. Hay un vaciamiento locales por reflejos locales y reflejo de defecación. Los reflejos locales son reflejos cortos. Los reflejos de defecación es el parasimpático de líneas rojas que expliqué al inicio.
Y también por otro reflejo, que es el reflejo gastrocólico, luego que coma, por ejemplo, el niñito, va a llegar a su estómago, aumenta la actividad, distensión del estómago, va a ir esas señales al colon y va a aumentar el peristaltismo, ese es el reflejo gastrocólico. Otro es el reflejo ortocólico, al levantarse, ocurren los famosos movimientos de masa y produce precisamente la evacuación de las heces. Finalmente, entonces, la defecación automática básicamente es cuando depende del sistema nervioso parasimpático y de otros reflejos que acá se van agregando. El seguimiento es la dificultad para la eliminación o eliminación incompleta de las heces. En términos generales, se postula que puede ser menos de 3 deposiciones por semana. Existe la constipación funcional, que significa que exige al menos 12 semanas de síntomas durante los 12 meses previos y que ya está presente todos los siguientes criterios: que haya esfuerzo, que la deposición sea grumosas o duras, que haya una sensación de evacuación incompleta, que haya una sensación de obstrucción rectal y que por lo menos tenga 3 deposiciones por semana. Esto obviamente, generalmente a qué se debe, que la peristalsis, el movimiento intestinal no está bien desarrollado. Bueno, hay varios, puede ser dietético. Por ejemplo, sabemos que hay alimentos que aumentan la masa fecal y al aumentar la masa fecal puede producir más distensión. Funcional, el estreñimiento puede ser con diarrea. Funcional significa que anatómicamente está bien, pero algo sucede quizás con los neurotransmisores. Atónico, a medida que va avanzando de edad, los músculos ya no se mantienen con una tonicidad adecuada y por lo tanto ya no se contraen con la fuerza de vida y produce pues que se acumulen las heces a este nivel por la atonía que se ven en estos pacientes, o por malos hábitos. O sea, generalmente nosotros acostumbramos al cuerpo a tener un ritmo, ¿no?, de defecación por día, ¿no? A veces el trabajo, las horas no constantes de trabajo o los malos hábitos en sí. También se ha visto en post-tabaquismo, pacientes falta del reflejo habitual de dejar de fumar, o iatrogénico por el uso de algunas sustancias. Por ejemplo, usamos carbonato cálcico, hidróxido de aluminio para tratar qué cosa. A veces la acidez, por ejemplo, lo tratamos con eso. O a veces usan tramadol, por ejemplo, que es un fármaco opioide, precisamente para tratamiento de dolor, y el paciente puede tener estreñimiento. Sí se ha visto en pacientes con uso de tramadol por uso de anticolinérgicos. Muy bien. O a veces puede ser por enfermedades sistémicas o psicológicas. Muy bien. Medidas terapéuticas laxantes. Los laxantes pueden ser de contacto, ¿no? Actúan en las terminaciones nerviosas. Por ejemplo, ustedes saben que el principal neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Y estos estimulantes, por ejemplo, el bisacodylo, ingresa y estimula precisamente las terminaciones nerviosas colinérgicas, promoviendo la liberación de acetilcolina y por lo tanto el peristaltismo. Uno de los más famosos es el picosulfato sódico, que es el famoso Evacol, que es un estimulante de contacto. Se pone en contacto con la mucosa de la pared colónica, por ejemplo, y estimula la liberación de acetilcolina. Otros son los laxantes osmóticos, que estimulan, se pone en contacto con la luz y estimula una diarrea osmótica, es decir, secreción de agua a nivel del colon. Y por lo tanto, ahí están las heces más el agua, aumentan el volumen fecal, y por lo tanto, si hay mayor aumento del volumen fecal, mayor será la distensión sobre las paredes del colon y va a producir un aumento de la peristalsis con consecuente aumento de la deposición, o en este caso, de la defecación. Estos son los famosos sulfato de magnesio, fosfato sódico, polietilenglicol, muy usado en la práctica clínica hospitalaria cuando queremos hacer unas preparaciones colónicas. Otros son los famosos lubricantes. Simplemente lubrican la pared para que las deposiciones sean más fáciles de pasar por acá. Impide la pérdida de agua. O sea, es mejor que los osmóticos, obviamente, porque los osmóticos tú ponías en contacto acá, se ponía en contacto el medicamento, el laxante, secretaba más agua y aumentaba el volumen, pero ese no, impide la secreción de agua y hace, y más bien que la superficie de la mucosa sea más oleosa, más aceitosa, y facilitaba la propulsión, nada más. Entonces nosotros acá tenemos el aceite de ricino, por ejemplo. Miren, ya van catalogando los diferentes. Pero ojo, pero no podemos, a veces hay pacientes que utilizan, se automedican y usan bastante Evacol y liberan mucha acetilcolina y la reserva de acetilcolina se acaba. Y cuando se acaba tenemos una melanosis colónica. Y el paciente, por más otros medicamentos, miren, ¿qué sucede? Se agotó la reserva ¿de qué?
de acetilcolina por un exceso de, precisamente, de estimulante de contacto, que se evidencia en la colonoscopia como melanosis colónica. Y tenemos una atonía colónica y ahí sí te va a tener que entrar la mano del hombre a sacar las deposiciones. Estoy exagerando solamente para que me entiendan. Otros laxantes son de volumen que ablandan y aumentan, ablandan la heces y aumentan el volumen focal. Tenemos celulosa, semillas, Psyllium, plántago, o el agar-agar, etc. Y bueno, pero también puede deberse a una postración prolongada, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos a pacientes que después de la cirugía, sobre todo los ancianos, le decimos que tiene que deambular, tiene que caminar, señor, porque el intestino se vuelve perezoso, disminuye la peristalsis colónica y simplemente el paciente, luego el familiar se queja, mi paciente está estreñido, es que no camina, pues señor. Viaje prolongado, sí, si es un viajero frecuente, tiene que viajar, qué sé yo, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, y obviamente eso va a hacer que el intestino también se ponga perezoso, no hay peristalsis aumentada. Y el estreñimiento se puede dar en embarazos. Esto puede deberse, pues precisamente que el útero ocupa un espacio y, bueno, y también la cuestión de los hormonales que impiden el pericentismo adecuadamente. Bueno, acá ya les había dicho. Eso sería todo en cuanto a la explicación y estreñimiento.